Hola, hola, buenas tardes, buenos días. Hola Marta, Hola, ¿qué bienvenida. tal? Buenos días, Camila. Buenos días, buenas tardes. Saludamos por aquí, a ver que nos estén escuchando y recibiendo bien. Bienvenidos a una entrevista más de la serenidad en el cuidado. Hola Sergio, Sheila, Benilda, Paola. Bueno, mientras os vais conectando, confirmarnos porfa si me veis bien, si me escucháis bien, si veis bien a Marta también. Y mientras tanto, mientras vamos saludando, bueno, comentar un poquito que eso es una entrevista de la serenidad, ¿no? Dar un poco de contexto, que es un espacio donde me reúno pues, con familiares, con cuidadores que han seguido el método Serena, que son parte de la familia Serena y que, bueno, pues han superado retos, ¿no? Que son propios de esta etapa de cuidar a un familiar con demencia y, bueno, vienen aquí, pues eso, con el corazón abierto a compartir de primera mano sus experiencias, a enriquecer también la comunidad y ayudar a que todos, pues, sigamos avanzando en este camino, ¿no? Y bueno, en concreto, en 2 días, ¿vale? Este lunes, el próximo lunes, a ver que os lo pongo por aquí, este mismo lunes, día 18, empezamos nuestros talleres, nuestra Semana de la Serenidad, ¿vale? Que es justamente, pues, donde Marta, pues, también empezó estos cambios que nos va a compartir hoy, ¿vale? Entonces, una semana de talleres gratuitos, son 4 talleres para familiares, para cuidadores de personas con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia. Y ahí pues vamos a ver paso a paso, hoy vamos a aclarar algunos conceptos, pero ahí vamos a ir siguiendo en orden, avanzando, viendo paso a paso cómo podemos controlar todo este tipo de situaciones difíciles que se dan en la demencia sin perder la paciencia, que es algo que buscamos mucho, y lograr, ¿no?, que nuestro ser querido pues esté motivado y se deje ayudar. Entonces, si no os habéis apuntado aún, ¿vale? El equipo va a dejar por aquí ahora el enlace, os lo deja por los comentarios, así lo tenéis a mano. Y nada, y ya nos preparamos para vernos el lunes, ¿no? Estos propios, estas entrevistas también, pues nos estamos preparando con Marta, como os decía, que es donde han empezado estos cambios. Y bueno, nos ayuda pues a aclarar conceptos, a ver aspectos que ha llevado a la práctica, que nos haga algunos clics también con algunas creencias a veces que tenemos respecto al cuidado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que podamos entre todos pues nutrirnos, ¿no? Llenarnos de experiencias con otras personas que también pues han vivido lo mismo, ¿vale? Y que de esta forma pues lleguéis a los talleres pues preparados para llevar las cosas a la práctica, que eso es muy importante, que los talleres son muy prácticos y se pueden aplicar desde el primer momento, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, a ver que vais confirmando por aquí que se escucha bien. Sí, tenéis por aquí, mira, el enlace lo tenéis por aquí, desde Málaga, desde Montevideo, Estados Unidos. Si se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, como os decía, tengo el gusto enorme de estar con Marta. Marta, muy, muy, muy bienvenida. Felicidades, felicidades por todo el camino que has recorrido. Y antes de que te pase la palabra, a ver que por aquí los que nos están acompañando, las familias, las hijas, también pues nos hagan una lluvia de manitas rosas para recibirte así con todo el amor, con todo el cariño y que nos puedas contar un poquito más, que nos puedas compartir tu experiencia, ¿vale? Entonces, a ver que nos lleguen por aquí unas cuantas manitas rosas. Buenas tardes por aquí, mira, manitas rosas para Marta. Que le demos una calurosa bienvenida. Ivette, Elida, Cecilia, Francis. Fantástico, fantástico. Marta, como decía, ¿no? Muy bienvenida. Muchísimas gracias por venir aquí, por abrir tu corazón y nada, por compartir también con otras familias, ¿no? Cuéntanos, dejo que te presentes, que nos cuentes pues de dónde estás. Bueno, pues buen día a todos y a todas. Y me conecto desde la Ciudad de México y soy Marta Fernández Pellón. Y bueno, les voy a platicar un poquito toda mi experiencia, mis vivencias a lo largo de muchos años acompañando a mi madre. Al principio, pues mi mamá tenía 2 cuidadoras. Bueno, mi mamá vivió muchos años, 104 años y medio. Y al principio, cuando empezó a tener un poquito de problemas de salud, principalmente empezó a tener problemas de salud que estuvo hasta hospitalizada, en el que le detectaron que tenía 5 piedras en la vesícula, pero eran enormes y no eran operables por su edad, tenía como 90 años. Y entonces, pues decidieron que, bueno, como familia, porque había como ¿qué será?
10% máximo de que lograra salir con vida de la cirugía. Entonces decidimos como familia pues que no la queríamos ni internar, la íbamos a sacar del hospital, que no queríamos que la operaran y que fuera lo que Dios quiera, con cuidados paliativos en casa. Entonces ya nos la llevamos a la casa y al principio tenía una enfermera que le tenía que pasar medicamentos y demás. Y a raíz de eso, bueno, ya empezamos a tener un poquito más de cuidados, como después ya no fue necesaria la enfermera, pues sí tener a una cuidadora, ¿no? Que estuviera todo el tiempo con ella y tenía aparte cocinera que le preparaba sus alimentos. Después de ese problema de la vesícula, pues le recetaron que tenía que quitársele completamente la sal, porque además era hipertensa, pero mi mamá era antojadísima y comía súper bien. Entonces odió que se le quitara la sal. Renegó como 2 meses o un poco más, porque le sabía horrible toda la comida. Entonces, como también era muy dulcera, aunque no era diabética, pues decidimos que para que no le supiera tan horrible la comida, le íbamos a agregar alguna fruta en cada comida. Haz de cuenta, con el pollo picado, primero comía todo picado, ya después eran puras papillas. Pero sí, poniéndole fruta mezclada con la carne y las verduras en sopa, ahí ya fue aceptando la comida y después le fascinaba la comida. La verdad es que si mezclas fruta, le da un buen sabor, le quita lo insípido y claro, frutas que tuviera permitidas y fue aceptando muy bien la comida hasta que un día decidió no quiero más dentadura, se la quitó y entonces empezó a comer puras papillas, pero fue por gusto, no porque ya le chocó la dentadura que tenía. Y bueno, algunas de las cosas que también tuvimos que hacer, ella caminaba todos los días y era una mujer muy activa. Entonces, después de que estuvo tan enferma, pues ya no estaba tan ágil y entonces ya tuvo que empezar a caminar, como que le falsaban las rodillas, aunque prácticamente el único hueso que se le rompió en toda su vida fue el húmero en el brazo y a raíz de eso fue que falleció. Y entonces, empezó a caminar con caminadora, con andadera, perdón, con andadera. Y entonces ahí, pues lo que se hizo en la casa fue poner barras en el baño para que pudiera sostenerse. Empezamos a cuidar un poco el que caminara con más seguridad. Entonces también se le hizo una modificación al baño que tenía una como tina, eso se quitó para que fuera más fácil movilizarla. Se compró un banquito para que de esos especiales para bañarlos, para que tuviera seguridad y que tuviera de dónde agarrarse y pues barras por todos lados en la casa para que ella pudiera caminar con su andadera, pero como su casa tiene muchos desniveles porque está en barranca, está construida en barranca o vaguada, que así le dicen en España, tenía muchos escaloncitos, entonces también mi hermano que es arquitecto eh, hizo modificaciones para hacerle rampas para que tuviera la posibilidad de seguir caminando, pero dentro de la casa, haciendo su ejercicio, sin el riesgo de que se cayera con los escalones, ¿no? Que eso es muy fácil, un tropezón. Entonces, cuidar el entorno a mí me parece como muy, muy, muy necesario porque le facilitas su independencia y te facilitas y transfieres esos riesgos los evitas, pues, evitas al máximo los riesgos, ¿no? Entonces, no sé si quieras poner los de las rampas que se hicieron
Vamos a poner unas fotitos que nos has compartido por aquí. Y sí, el entorno es un aspecto de los que vamos a hablar de adaptación a lo largo de los talleres, porque sí, como has dicho, Marta, es súper importante, ¿no? Aquí se ve de varios ángulos las rampas. Es que son varias rampas, una que va del comedor a la sala, que es esta grande y la más ancha, y luego la otra es de la entrada principal de la casa. Del lado derecho había escaloncitos pues, para que circulara todo el mundo, y en las rampas podía pasar primero mi mamá caminando con su andadera, pero posteriormente se hizo pensando en que cupiera sí, perfectamente bien una silla de ruedas. Entonces ya más adelante se usaron esas rampas con silla de ruedas. Fantástico, súper importante, como decías, por facilitar su vida y la de las personas que están cuidando también, ¿no? Porque a medida que vamos fortaleciendo y manteniendo esta persona activa, manteniendo su independencia, pues también, vaya la redundancia, ¿no? Su dependencia es menor, es decir, cuanto más independiente sea, pues menos tendremos nosotros que estar, pues a lo mejor movilizando y etcétera, ¿no? Entonces no hay que adelantarse, sino que dentro de las posibilidades, pues adaptarnos para evitar estos riesgos y aumentar esta seguridad. O sea, eso es un elemento súper importante. Y también como es una familia grande y luego llegaban los nietos a visitarla, especialmente los míos que eran chiquitos, querían muchísimo a mi mamá, pues esas rampas también para ellos fue de gran diversión, porque aventaban ahí, se aventaban en los triciclos o aventaban cochecitos o lo que fuera, pero eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque un juguete puede hacer que se caiga la cuidadora, que se caiga uno o que se caiga el Exacto. familiar cuidado. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no queden juguetitos por ningún lado, ¿no? Eso Sí, sí. siempre tenían la encomienda y se les enseñó a los niños que no podía haber ni siquiera un Lego de los chiquitos en el piso, porque se podía caer la abuelita o la abuela o la cuidadora o cualquiera, ¿no? Claro. Súper Entonces importante. son de cosas que son muy, muy, muy importantes. Otra de las cosas que también hubo mucho conflicto en determinado momento porque a lo largo de los años, pues van teniendo de repente crisis, no siempre están iguales de salud. De repente se enferman del estómago o se enferman de gripa o lo que sea, y entonces aumentan los medicamentos y se vuelve un relajo cuando varias personas, porque en este caso no era yo nada más, eran las dos cuidadoras, era mi hermano que iba por las noches para que pudiera descansar la cuidadora y él se quedaba a dormir en casa de mi mamá. Y yo, que también la acompañaba, siempre tenía que haber alguien de la familia, pues para que no se sientan solas y con una persona extraña que termina siendo también de la familia, porque se encariña uno y al paso de los años se vuelve de la familia. Y aparte la que tuvo mi mamá, de verdad, una señora maravillosa, con una calidad humana y una eficiencia en su trabajo impresionante. Entonces, de repente, cuando había que darle muchos medicamentos, pues me hablaba mi hermano, oye, ¿tú le diste el medicamento de la presión? Pues no que tú se lo ibas a dar, entonces había confusiones y entonces había que estar molestando también a la cuidadora, oye, ¿tú le diste tal medicamento o cuáles le diste? Entonces, cuando vimos que eso iba a ser un problema, porque una vez no se lo dimos, otra vez se le dio doble un medicamento, en fin, hicimos un pizarroncito y de los medicamentos y a qué hora se le tenían que dar y demás. Y algo que quiero mostrarles es que teníamos pastilleros así, ahí lo ven. Sí, Este sí, es sí, un perfecto. que nos sirvió muchísimo. Bueno, este fue el último que tuvo, pero le poníamos hasta etiquetitas de qué medicamento era el que se le estaba dando. Yo hice etiquetitas que le pegaba en cada huequito, en cada cuadrito, le pegaba yo el nombre del medicamento para que supiera quién fuera, que si estaba vacío era que ya se le había dado y que si estaba ahí la pastillita era que se le tenía que dar. Y en el pizarro, y además estos pastilleros
tienen mañana, tarde, noche, en fin. Entonces facilitan muchísimo y eso sí se lo sugiero a todos, aunque tengan que tomar 1 o 2 medicamentos, pero así no hay equivocación. Si está la pastilla es que no se le ha dado y si no está es que ya se le dio. Claro. Sí, es súper importante para organizarse y en este caso que teníais más de un cuidador, ¿no? Pero incluso cuando estamos ayudando y supervisando, es decir, que sea nuestro propio familiar, la persona que cuidamos, la que está tomando la medicación con supervisión de alguien, eso también ayuda muchísimo a que se puedan orientar. O sea, son adaptaciones que ayudan a que la persona siga tomando sus medicinas porque están allí separadas, bien identificadas, fáciles de saber de qué periodo es, ¿no? Como has dicho, si es de mañana, tarde, noche, o sea, eso también tiene que ver con entorno, ¿no? Son adaptaciones que hacemos en nuestro ambiente para facilitar la vida de la persona que cuidamos. Y también asignamos a mi hermano como que fuera el supervisor de los medicamentos. Él era el que ponía los medicamentos en los pastilleros y yo era la que tomaba fotografías de cualquier cosa fuera de lo normal que yo viera, porque también a veces se confunde uno. Por ejemplo, yo le empecé a ver a mi mamá moretones en las piernas y en los brazos. Entonces yo decía, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Se les cayó? Les preguntaba, ¿se les cayó? ¿O qué sucedió, no? No, señora, pues le salieron y ya. Entonces, pues ya hablando con sus médicos y que también el supervisor de todo lo de de medicamentos, y eso era un hermano que es médico. Entonces le hablaba yo, oye, y le mandaba las fotos, mira qué moretones tiene mi mamá en tales partes. Y entonces ahí te puedes dar cuenta si alguien la lastima o en el caso de mi madre, nadie la lastimaba. El mismo medicamento Produce. hipertensivo, después de un tiempo empieza a ser como reacción, pues, contraria o le empieza a sacar moretones en la piel y entonces le tenían que cambiar o modificar la dosis para que no tuviera esos moretones. Y eso pasa mucho con los hipertensivos. También, Importante esta observación, ¿no? Esta observación de la persona, no solo de lo que nos llegue a transmitir, eso también creo que lo vas a comentar en algún momento, pero no solo de lo que la persona nos llegue a transmitir, sino que nosotros también pues estemos pendientes, estemos mirando tal y como has hecho, ¿no? Oye, pues he percibido eso, entonces, ¿qué puede estar detrás, no? Esa siempre es una pregunta importante. Sin exacto, juicios, sin sacar conclusiones de primera, sino simplemente que con esta curiosidad de entender qué está detrás. A lo mejor también al caminar podría estar dándose en algunos puntos, o sea que es muy importante hacer estas preguntas y permitirnos observar la persona para llegar a una conclusión, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, sí es importante que aunque esté a cargo algún cuidador o cuidadora, que siempre haya alguien de la familia, más que nada para solucionar problemas, no para molestar a nadie, porque las cuidadoras, de verdad, mis respetos, y los cuidadores, porque mantienen una estabilidad emocional en toda la familia, pero también necesitan descanso y también necesitan comer y también necesitan salir y descansar. Entonces, los fines de semana o el día que les toque, ¿no? Entonces, siempre es bueno que también la persona cuidada se sienta acompañado por algún familiar y no que se sienta abandonado, ¿no? Porque se vuelven muy sensibles. Y eso es algo que, gracias a Dios, pues a mi mamá solo le faltó en la pandemia, porque nos tenía en la pandemia, nada más se quedó una de las cuidadoras y no iba todos los días. Se le tenía que llevar a su casa y recoger porque vivía bien lejos. Y un hermano, mi hermano Chucho, Jesús, y yo éramos los que estábamos a cargo. Y también te vuelves loco estando encerrado, porque además los dos teníamos que seguir trabajando desde casa, pero teníamos que seguir trabajando, entonces pues nos turnábamos. Y también la forma de pensar de él y la rutina que él quería darle a mi madre era muy diferente a lo que yo consideraba que era. Entonces, un día en mi desesperación, porque nos peleábamos de, a ver, pero ¿por qué tenemos que manejarlo así? O le ayudábamos a caminar y porque aunque estaba ya en silla de ruedas, todavía podía caminar.
Entonces, diario la obligábamos a caminar alrededor, le daba 10 o 12 vueltas a la mesa del comedor, que era grande, es una mesa grande, que para ella era un gran esfuerzo, pero así le puedes mantener la circulación, pues bien, ¿no? Si no, se empiezan a deteriorar más y les puede dar un derrame o un infarto o alguna cosa así por coágulos. Entonces, el día que no caminaba, le daba yo masajes en las piernas y en los pies. Pero en general, la obligábamos a caminar y a veces le gustaba, a veces no, pero sí le explicábamos que era por su bien. Y aunque fuera de 2 vueltas en 2 vueltas o de una en una y esperábamos, pero la obligábamos a que hiciera algo de ejercicio. Y jugando también le hacía yo que ejercitara los brazos, pero ahí ya en plan juego. Más lúdico, ¿no? Más entretenido también, que es importante para que estén motivados. Y cuéntame un poquito, Marta, cómo fue este proceso hasta que nos conociste, ¿no? Porque has pasado por muchos años, Bueno, muchas etapas. ¿Qué es lo exacto, que estaba pasando cuando llegaste a los talleres? Y fue en los talleres que nos has exacto. conocido. Fue durante la pandemia, en el 2020, que un día estaba, comenzó mi mamá por primera vez con que quiero irme a mi casa, quiero irme a mi casa, quiero irme a mi casa, y, y repetía y repetía y repetía, y eso no se había dado mucho antes, ¿no? Entonces comenzábamos a desesperarnos porque no nos habíamos dado cuenta, pues que su deterioro mental ahora sí ya estaba siendo importante, ¿no? Entonces yo primero trataba, mami, esta es tu casa, esta es la casa que te hizo, así, ¿no? Y le explicaba, pero llegó un día en que me desesperó tanto porque no me entendía que terminé llorando. Y en mi desesperación, pues me fui a mi computadora a buscar en YouTube o así, puse cuidado de personas mayores como para darme una idea de qué hacer, ¿no? Porque estábamos en pandemia y tampoco podía yo recurrir casi a nadie, ¿no? Y en eso, pues me salían puros videos o conferencias, pues más enfocado a lo médico y no me resolvían mi problema. Y de repente en una de esas salió el anuncio de Refréscame la memoria y saliste tú hablando y explicando con una paz y una calma en la voz que de verdad me despresurizaste y dije, a ver, yo voy a oír esto, ¿no? Me interesa. Y entonces platicaste que durante 13 años cuidaste a tu abuelo y saliste platicando con el abuelo y con tanto cariño que dije, esto es lo que yo necesito. Y entonces empecé a seguirte. Y cuanta plática había de refréscame la memoria, todavía no me enteraba yo del método Serena, pero cuanta plática la escuchaba y me iban cayendo veintes como del me quiero ir a mi casa y se los empecé a mandar también a mi hermano porque de repente ya discutíamos mucho porque pensábamos muy diferente. Y también yo creo que a él le empezaron a caer veintes porque empezamos a decir, bueno, lo único que tenemos en común es que queremos el bienestar de mi mamá. Y entonces empezamos a llegar a acuerdos. Eso fue, pero gracias de verdad a tus pláticas, porque nos fueron instruyendo en cómo deberíamos comportarnos, qué deberíamos decir, qué no decir. Nos ayudó muchísimo, muchísimo. Y entonces fue que, pues un día platicando con mamá y que empezó con que se quería ir a su casa, le dije, esta es tu casa, la que te construyó tu esposo. Y me dice, ¿cómo que mi esposo? Si yo ni siquiera tengo novio. Y dije, a ver, dime qué edad tienes. Porque entonces me cayó el 20 de que ella definitivamente por eso no me entendía, porque ella en su cerebro estaba totalmente en los 15 años. Entonces ya me dijo, tengo 15 años. Y entonces como mis papás escribieron sus memorias,
antes de morir, cuando eran ya grandes, pero escribieron primero la primera parte de mi papá y la segunda de mi mamá, y platicaban ahí todo el ligue y cómo se hicieron novios. O sea, yo ya me sabía la historia, ¿no? Y cuando me dijo que tenía 15 años, pues ya le dije, ah, oye, ¿y ya tienes preparado el vestido para el baile de no sé dónde? Y dice, no, le digo, pues todas tus hermanas ya lo tienen listo, ¿por qué no te pones el azul turquesa? Porque yo ya sabía que había llevado un azul turquesa, ¿no? Y entonces le cambió totalmente el canal de estar, me voy a mi casa, me voy a mi casa, y disfrutó, bueno, le brillaban los ojos de que yo le platicara cosas de, que sí identificaba como propias, ¿no? Y entonces, pues ya de ahí empecé ahora sí que a seguirle, en México se dice a darle el avión, pero no, yo sabía que eso le daba paz y a mí me daba tranquilidad y me daba mucho gusto ver cómo sonreía y cómo ella comenzaba a participar en la plática. Que disfrutaba, ¿no? Podía participar, podía estar conectada con eso, esta importancia de conocer la historia de vida de la persona, Muy de saber importante. momentos importantes de su vida es un elemento fuerte de conexión que lo podemos usar, ¿no? Como bien has hecho, en nuestra comunicación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación adaptada, que ese es otro concepto que vais a ver en los talleres, y hablamos de comunicación emocional, ese es un ejemplo muy bonito, muy profundo, ¿no? De traer elementos, porque tú lo que has hecho es reminiscerla, es decir, tú has facilitado un recuerdo al que ella podía acceder y podía seguir a partir de ahí, ¿no? Entonces eso causa pues muchísimo bienestar, porque la persona no se siente desconectada de lo que está, del mundo exterior, le empieza a hacer sentido también, ¿no? No esa desconexión que muchas veces pues eso se va acentuando y que la persona se va encerrando y se va encerrando en su mundo. Exacto. Y algo que es súper importante, para mí lo fue, es que no se hable enfrente de la persona que cuidas como si no se diera cuenta y que te atrevas a decir con una falta de respeto absoluto, ay, al fin que ni se da cuenta, ya ni entiende. Esos son comentarios muy negativos que a nadie ayudan. Y un día que estaba con mi madre y con la cuidadora, y entró otra persona de la familia y me dice, pero si ni te reconoce, ¿qué más da si ni te reconoce? Porque me estaba diciendo otro nombre. Y entonces me decía, ¿por qué no le dices que eres tú? Y le digo, ¿y para qué? ¿Para qué la voy a mortificar? Y me dice, bueno, es verdad, ni te reconoce. Y entonces le dije, pues no me importa que no me reconozca ella, pero yo sí sé quién es ella y sí sé todo lo que ha hecho por mí y sí sé quién es. Entonces, eso para mí es lo que importa. Y de repente, mi mamá, que creíamos que estaba totalmente ausente, me dice, y me doy muy bien cuenta de lo que están diciendo. Qué bueno. Entonces dije, wow, sí está, aunque no hable, aunque creamos, mi mamá está, y de verdad tenía muchos momentos de lucidez, aún después de los 100 años, ¿eh? Sí, Tenía sí. muchísimos momentos de lucidez y a veces no se acordaba de mi nombre, pero en cuanto entraba yo me decía, a usted la estaba esperando, cánteme tal canción y me ponía que le cantara, ¿no? Y Qué pues bueno. claro que le daba gusto, si yo me divertía con ella. Claro. Qué bonito y qué importante eso es que has mencionado, ¿no? De nuestra comunicación. Hay muchas cosas en nuestra comunicación que es importante adaptar y sobre todo eso, ¿no? Viene de un entendimiento también, es decir, aunque a veces pues no se comunique, como has dicho, hay personas con un nivel de afasia pues más alto, ¿no? De dificultad, incapacidad de expresar eh, todas las palabras o a veces incluso de rescatar en la memoria la palabra exacta que significa o el nombre exacto de esta persona que estoy viendo, me siento, el sentimiento está ahí muchas veces,
me siento en confianza, porque si no tuviera confianza contigo, pues no estaría a gusto contigo, ¿no? Entonces, a lo mejor en este momento no puede llamarte Marta, pero sí que sabe que Marta es una persona importante. Y a lo mejor, aunque no exprese, pues sí, hay momentos que están y están escuchando y están entendiendo y a lo mejor no consiguen seguir todo el hilo, pero sí que es muy, 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 muy importante, pues este respeto, ¿no? Imaginar si estuviéramos nosotros en una conversación y la que de repente, pues hay dos personas, estamos tres, y las dos están hablando como si uno de nosotros no existiera, ¿no? Entonces, eso es una actitud, pues que lo que hace es desplazar a esta persona como si su presencia no importara, ¿no? Y es una fuente de mucha dificultad realmente de que la persona se encierre más, que rechace ayuda. Entonces, aspectos que también vamos a ver en los talleres, ¿no? El por qué a veces pues eso está más cerrado, no quieren nuestra ayuda, cómo está siendo esta nuestra relación, cómo es esta comunicación, ¿no? Todo eso es muy importante y desde esta base que has dicho, ¿no? Es que yo sé quién es y yo sé el por qué estoy aquí también por ella, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy bonito y creo que es importante que todo el mundo pues, pueda también ver el mundo desde esta perspectiva, ¿no? Esa es una persona que está pasando por unas dificultades, pero es una persona, que eso es algo que hablamos mucho. Recordar, olvidar un poco las etiquetas de si es Alzheimer, de si tiene demencia, de si no se acuerda, que estas etiquetas no definen la persona. Ahí detrás hay una persona, en este caso, mira qué historia más bonita nos has traído, Marta, una persona que a sus 15 años estaba preocupada por su vestido azul turquesa, eso está ahí, esta identidad, pese a que a lo mejor ella no pueda acceder a todos los recuerdos, esta identidad no deja de existir cuando cuando está pasando esta persona por un proceso como este. Y eso, en definitiva, es muy, muy valioso para poder conectar con esta persona, ¿no? Para poder guiarla. Sí, también otra de las cosas que a base de estar observando, que tienes que empezar a adivinar el pensamiento de la otra persona o lo que quiere expresar. Entonces, ya que estaba pues muy mayor, yo me daba cuenta que cuando se sobaba las piernas y empezaba con que me quiero ir a mi casa, en realidad lo que quería decirnos es llévenme al baño, Fíjate. porque ella todavía controlaba esfínteres a pesar de que estaba muy grande, hasta muy, después de los 100 años todavía controlaba bien. Entonces, lo que quería era que la lleváramos al baño. Entonces, por eso también es muy importante que exista una rutina en los alimentos, en la hora del baño y en la hora, en la hora del baño de cuando la bañas y en la hora de cuando quiere ir al baño. Entonces, por ejemplo, le dábamos de desayunar y como a la media hora, entre la media hora y una hora, había que estarla observando para llevarla al baño y que no tuviera algún accidente. Y en los descansos también, porque al principio también hubo unas veces, primero se bañaba ella sola, luego con ayuda de la cuidadora, pero de repente empezó con que no quiero y no quiero bañarme. Hasta que descubrimos que el baño estaba helado y claro que yo tampoco hubiera querido bañarme ahí, porque hacía mucho frío. Entonces poníamos un calefactor un ratito antes del baño, calentábamos su habitación, veíamos que estuviera bien de temperatura el agua y entonces ya le gustaba bañarse. Súper importante. Eso es una adaptación más del entorno y de un concepto que vamos a hablar también en los talleres que quiero que quede claro desde ya, con los ejemplos que nos acaba de transmitir Marta, ¿no? Toda conducta tiene una razón detrás. Entonces, y vamos a hablar de las necesidades. Aquí nos ha mencionado, por ejemplo, una necesidad fisiológica, ¿no? Una necesidad de ir al baño, en otro momento una necesidad también, pues básica, ¿no? Frío. Son dos necesidades, pero hay muchos tipos de necesidades, los vamos a ver toda la pirámide de las necesidades, porque cuando una persona pues tiene dificultad de expresarse como nosotros estamos acostumbrados, a lo mejor a través de las palabras, pues lo va a hacer en el contexto de las demencias, pues a través de sus conductas, ¿no? Entonces, ahí nos vamos quitando también más etiquetas, más estereotipos, más prejuicios que hay muchas veces detrás por falta de información, no por mala voluntad, sino que a veces por falta de información, o se han vuelto de tal forma, se han vuelto descuidados. No, a ver, nos está transmitiendo que hay una dificultad ahí a la que no puede transmitir de otra manera. Entonces, a través de nuestra adaptación, en este caso has mencionado dos adaptaciones, ¿no?
a través de nuestra adaptación vamos a poder pues, guiar y ayudar a esta persona en esta necesidad. Y eso es un concepto clave, lo vamos a ver en profundidad un poco también más en orden en los talleres, pero es bueno que veáis también estos ejemplos, ¿no? Marta, ahora seguimos, pero vamos a saludar un minutín, que aquí hemos cogido carrerilla, que estamos muy a gusto hablando, pero quiero saludar un minutín las compañeras. Liliana, mira, qué buen encuentro desde Medellín, Colombia. Bienvenida, Liliana. Eliana, gracias señorita Marta por compartirnos sus experiencias. Felicitaciones por su organización. Bendiciones. Es importante organizarse en esta etapa. María y Liliana, gracias por esos comentarios, nos sirven mucho. Un gusto, un gusto. Betancourt, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos y cómo lo decimos. Por supuesto, nuestra comunicación es la base para que podamos construir una buena relación, ¿no? Sergio, mi mamá tiene 87 años, aún vive y es un caso muy, pero muy parecido al suyo, señora Marta. Gracias por regalar su experiencia. Mira qué bueno. Gracias, Sergio. Me alegro que a través de estos espacios podamos también traernos pues, un poquito de luz y contribuir. Marta, y en este proceso, bueno, nos has conocido, luego entraste al método Serena, ¿cómo fue, no? ¿Por qué te volviste parte de mi vida. Yo, cuánta conferencia o plática dabas, yo te seguía, porque me ayudó muchísimo, y también a mi hermano. Y luego ya mi hermano comenzó a tener muy buena comunicación con mi mamá a base de hacerle preguntas. Entonces, cuando ella quería decir algo, vimos que le cambiaban las palabras, te quería decir una cosa y decía otra, en fin, entonces lo que hacía mi hermano era, ¿estás calientita? ¿Estás contenta? Le hacía preguntas y ella ya asentía con la cabeza o le contestaba, pero así ya sabíamos que no tenía frío, que no tenía calor. Es muy importante también que tomen el sol, aunque sea un ratito todos los días, porque pues, la vitamina D3 ayuda muchísimo a conservar o a subir su sistema inmune y les ayudas a estar sanos. El sol es bien importante. Y eso también para regular el propio ciclo de sueño, ¿no? Nosotros necesitamos esta luz natural para luego también nuestro cuerpo entienda. Ya hay en las demencias hay un proceso que cambia un poquito este reloj biológico y esta exposición a la luz solar a lo largo del día, por la mañana, sobre todo, pues también va a ayudar pues, a mucha gente que también a veces tiene dificultades en el sueño. Pero en estas dificultades todas que pueden haber, hoy hemos mencionado para bañarse, he mencionado en algún punto a veces cuando no aceptan ayuda, o en este caso que decías de irse a casa, siempre tenemos que mirar esta parte completa, ¿no? A la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están reaccionando así, ¿no? ¿Qué necesidad tienen? Y, bueno, atrás de la necesidad de me quiero ir a mi casa, generalmente estaba, ya estoy cansada. Entonces, lo que optamos fue, como estábamos ahí encerrados, sin poder salir ni nada, yo le empecé a decir, bueno, vámonos a tu casa. Y me la llevaba de la sala, le decía, pero como no me acuerdo cómo llegar a tu casa, ¿tú me puedes ir guiando? Y entonces ella se sabía perfectamente el camino a su cámara. Entonces me di cuenta que para ella esa era su casa, era ya tengo ganas de dormir. Y entonces yo, a ver, vámonos a tu casita, pero veme guiando tú porque yo no me acuerdo. Siempre le decía, no me acuerdo. Y eso pues era un ejercicio mental para ella, por aquí y ahora por acá. Y me señalaba con las manos, aquí, aquí, aquí. Qué bueno. Y pues, sí, es que las necesidades, eso es... Pero le estás integrando y le estás ayudando a sentirse viva, a sentirse integrada a la familia, a sentir que se le está haciendo caso y que uno le entiende, ¿no? Sí, sí, súper importante por lo que mencionábamos antes, ¿no? Porque si no, el mundo exterior pierde todo tipo de estímulo y todo tipo de voluntad para que la persona no consigue conectarse con el mundo exterior dentro de las dificultades que está pasando, pues deja de ser interesante, ¿no? Entonces se va aislando, se puede, pues eso, acelera mucho más todo el deterioro, ¿no? Porque la falta de estímulos es verdaderamente un problema, ¿no? Y en este proceso, Marta, te iba a preguntar, porque claro, tu mamá, pues eso, ha vivido hasta los 104 años, cuando nos conociste ya tenía, bueno, ya era, bueno, no me sale la palabra correctamente, ahora tenía más de 100 años,
en algún momento cuando, bueno, pues hemos hablado de todo eso, de los talleres y de los cambios y de la comunicación y de la importancia del entorno y de las necesidades, ¿en algún momento has pensado que la edad de tu madre pues era un impedimento para conectar con ella o que a lo mejor pues era muy tarde quizás para hacer cambios? Y lo pregunto porque a veces nos ha pasado muchas veces, ¿no? En los talleres y etcétera, y eso es algo que a mí me duele mucho cuando lo escucho, eso, de que llego tarde o que me hubiera gustado llegar antes, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto en este momento? Cuando, pues eso, has conocido pues más herramientas y más estrategias para el cuidado, ¿has pensado alguna vez, oye, pues mi madre ya es muy mayor? Porque la edad no debería de ser un empecillo, pero a veces es algo que está ahí, ¿no? Una creencia, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que sucede con las personas que están así y que van deteriorándose mentalmente, los mismos familiares los van aislando, los van dejando al cuidado de la cuidadora, el cuidador, y se van, como dicen, pues si ya no me reconoce, ya no sabe ni qué, ya ni lo visitan. Entonces, eso es lo que sí tratamos de cuidar, a excepción de la pandemia, que mis hijos llegaban a visitarla y por la ventana de su recámara la saludaban y todo, pero le hablaban por teléfono. Y aunque ella no contestara, mi hermana que vive, una de mis hermanas que vive en España, le hablaba por teléfono todos los días sin fallar. Y al principio mi mamá le contestaba perfectamente bien, y poquito a poco ya fue quedándose más calladita, pero escuchaba con mucho entusiasmo la plática de mi hermana y la hacía reír muchísimo. Entonces eso fue una super terapia que le dio mi hermana mayor a mi mamá, porque de verdad le dedicó por lo menos 1 hora diaria durante años a estar platicándole cualquier tontería, pero la hacía reír mucho. Qué bueno. Y el humor es muy buen acompañante en todo, ¿no? En toda Ah, nuestra vida, sí, por todas supuesto. las cosas y en esta etapa más. A veces nos da un poquito de, bueno, hay creencias ahí también, ¿no? De que si nos reímos, de que está mal, de que esta persona está enferma, cuando realmente todo lo contrario. Obviamente no reírnos de ella, sino que reírnos con ella, ¿no? Es muy Sí, diferente. esa El, era, el- esa era una de las cosas que uno de mis hermanos decía, no se estén burlando por alguna cosa que decía. Le digo, no nos estamos burlando, ella misma se está riendo, quiere decir que está contenta, Exacto. ¿no? Por ejemplo, mi mamá era súper musical, entonces la terapia de música para ella le daba una paz y yo ya sabía qué música le gustaba y y podía quedarse dormidita, feliz escuchando música, o podía estar escuchando música y seguía, aunque no pudiera hablar para otras cosas, pero se sabía todas las letras de las canciones que le ponía, de boleros o así, todas se las sabía y las seguía, a pesar de que casi no hablaba. Sí, es que la música está almacenada de una manera diferente Y le traía muy buenos recuerdos también. claro, Entonces, muy poderoso. le conseguí un disco con música de la que cantaba su papá y cantada por un amigo de su papá con el que hacían dúo y se lo ponía yo y bueno, se ponía feliz y se lo sabía pero de memoria, ¿no? Qué Y eso bonito. sí lo seguía aunque luego no se acordara de cómo te llamabas. Yo creo que sí es muy importante tratar de hacerles la vida alegre. A mí me sirvió, tú dices que si llegaste tarde o temprano, no, llegaste en el momento preciso en que se necesitaba tu ayuda. Para mí fue así como vi la luz en el momento en que más se necesitaba, porque antes mi mamá no estaba tan deteriorada y se deterioró más en la pandemia, pues porque estuvo muy aislada. Sí, todos, ¿no? Fue una época Mi bastante, hermano y yo encanecimos los dos en ese proceso. claro. Sí, fue una época muy dura y para las personas mayores, pues aún más, ¿no? Y dentro de todo, bueno, a ver, por aquí que están muy agradecidas las compañeras, voy a poner un par de comentarios y ahora vamos cerrando. Cristina, mil gracias por los consejos, me van a ayudar mucho en este proceso con mi mamá. Muchas Los gracias. abrazos son bien importantes. Los abrazos y los besos son bien importantes.
sobre sin todo duda. si es tu madre o tu padre al que cuidas, de verdad que eso les inyecta una vida, Y tranquilidad también, ¿no? tranquilidad y Confort. confianza, sí, se sienten en familia. Y también algo que es importante es que a lo mejor a la hora de que ya se empieza a oscurecer, les empieza a dar un poco de miedo quedarse solos. A mi mamá le daba mucho miedo quedarse sola en la noche. Entonces, no quería dormirse. Hasta que me di cuenta que su miedo partía de que, haz de cuenta que a partir de la merienda, se volvía como niña de 6 años, porque tenía las mismas actitudes que mi nieto de esa edad, de 5 o 6 años. Y entonces, pues la trataba como si yo fuera su mamá. A veces pensaba que yo era su mamá y le daba la merienda y le cantaba como si fuera, a ver qué canción quieres hoy. Y me pedía las de Cricri. Y así fui descubriendo que la etapa en la que se ponía a esas horas y por qué le mortificaba mucho era porque pensaba que no estaba en su casa y que sus papás se iban a preocupar de que no llegaba. Entonces, muchísimas veces lo que hacía era agarrar el teléfono, oye, abuelito, ¿me das permiso? O estoy aquí con, como si fuera yo su prima, ¿se cuenta? Estoy aquí con mi prima y está lloviendo, ¿la puedes dejar que se quede a dormir en la casa? Y hasta a veces otro de mis hermanos le decía yo, tú me contestas, ¿eh? Y le ponía yo, sí, claro, que se quede a dormir, mijita, buenas noches. Y entonces ya se quedaba tranquila, Importante. ya tenía el permiso de sus papás de quedarse a dormir. Claro, importante, importante acoger sus preocupaciones, ¿no? A ver, por aquí que había puesto el comentario de la compañera también. Gracias, Marta, por compartir. Desde Miami te estoy viendo. Cuido a mi mamá de 95 años y tiene comportamientos semejantes a los de tu mamá. Qué padre, gracias. Mm. Bueno, Laura, qué bello testimonio. Muchas gracias, Marta. Laura, gracias. Sara, a mí me falta mucho por aprender, es tan frustrante, pues siempre vi a mi mamá una mujer fuerte y me desespera, quisiera entenderla, pero esa área en mí no madura porque es estresante y frustrante. Sara, es importante que entendamos un poquito también el proceso por lo que ella está pasando. Eso hace con que sea menos frustrante también para nosotros, ¿no? Y un cambio de la manera como vemos las cosas, porque cada vez que nos repetimos que eso es frustrante, que eso es duro, como que dejamos de buscar formas de hacerlo más llevadero, ¿no? Entonces claro que tiene momentos y es un camino de retos, pero sí que es verdad que a medida que vamos aprendiendo y entendiendo, oye, ¿qué le está pasando a esta persona? Pues eso también nos ayuda. Tu mamá sigue siendo esta persona fuerte, lo que pasa es que ahora tiene algunas dificultades, ¿no? Y eso nos va a ayudar a acompañarla y a guiarla en las dificultades que tiene hoy, ¿no? Entonces, a veces nos encerramos mucho que ya no es la misma de antes. Bueno, pues es esta persona y todo lo que hizo y toda esta historia sigue estando ahí, ¿no? Entonces, tenemos que buscar vivir con el día a día, porque es que no podemos vivir con el ayer, ni podemos vivir con el mañana, ¿no? Entonces, el camino pasa un poquito por mirar y decir, hoy, ¿qué es lo que mi mamá necesita? ¿Cómo puedo conectar con mi mamá? ¿Cómo podemos disfrutar el día de hoy? Como decía Marta, ¿no? Disfrutar los días es importante. Y en todo este proceso, pues vas a ver, y te aconsejo muchísimo que acompañes la semana en orden, que veas los 4 talleres, cómo, eh, cómo entender también qué es lo que está pasando internamente en su cerebro, porque no lo vemos desde fuera, pero cuando vamos entendiendo que hay ahí una demencia, que hay pérdidas, que hay alteraciones en varias áreas del cerebro en concreto, ¿no? Podemos también, pues eso, ponernos en su lugar y eso también va facilitando el proceso. ¿Le puedo hacer un comentario a Sara? Por supuesto. Ahora te voy a comentar un grave error que yo cometí. Muchas veces cuando mi mami empezaba a tener esos cambios, porque de que tienes una comunicación perfecta con tu madre a que de repente empiezas a notar ciertas conductas que dices, mi madre me está manipulando, se está haciendo y de verdad yo llegué a pensar que me manipulaba para que no me fuera o para que la acompañara, hasta que me fui dando cuenta de que en realidad no era que me manipulara. Y a mí me causaba mucha frustración y mucha desesperación
porque decía, es que me tengo que ir a trabajar y no me puedo quedar, ¿por qué me hace eso, no? Pero en realidad es que en su cerebro estaba maquinando de otra forma que ni siquiera ella se estaba dando cuenta bien qué le pasaba. Entonces, pues lejos de enojarse y de frustrarse y de hacer berrinche, porque todo eso lo hice yo, a veces acababa llorando desesperada y con una frustración espantosa. Por eso llegaste muy a tiempo, Camila. Sí me fui dando cuenta de que pues era que ya empezaba pues con un poco de demencia, ¿no? Primero a repetir mucho las cosas, te las decía 20 veces y pues hasta que dije, bueno, ¿cuántas veces ella me habrá enseñado una palabra que yo no la podía pronunciar y a ver, se dice tal? Entonces empecé a hacer el mismo procedimiento que ella hizo con nosotros para enseñarnos a hablar, ¿no? Y cositas así que pues, te ayudan a no frustrarte tanto, a no deprimirte, porque de todas maneras lo tienes que hacer, entonces mejor hacerlo con alegría, con aceptación y tratando de buscar ayuda con los talleres y con las pláticas y todo de refréscame la memoria y del método Serena. Claro que sí, sí, importante la aceptación. Muy importante la ayuda, el saber que no es el único, no somos el único caso y que nuestro mamá, papá, cualquier familiar no es el único que está pasando por ese proceso y que sobre todo que hay técnicas y hay métodos para poder salir adelante en esa situación, ¿no? De la mejor manera. ¿Y qué fue, Marta, lo que te sorprendió dentro de todo eso? Porque a veces también, eso, has comentado, ¿no?, que también, igual que Sara, en algunos momentos te frustraste y etcétera. ¿Qué fue lo que te sorprendió después de todos los talleres, después del método Serena? No sé si había algo que pensabas que no podías conseguir. Pues los resultados, eso es lo que sorprende, los resultados, que ves que además te vas instruyendo en aprender a observar, aprender a escuchar, aprender a cuidar realmente a una persona que está en una situación vulnerable y que se siente, que está sensible, que a veces tiene ganas de llorar, a veces tiene ganas de sentirse integrado a la familia. Y es muy importante que aunque todo mundo piense que ya no está presente, que se integre a la familia, a las fiestas, a las reuniones, lo más que se pueda. Como nosotros somos una familia grande, pues lo que hicimos mientras se pudo, es que un día la visitaba un hermano con su familia. También para que no se desconectara de que los nietos convivieran con ella, ¿no? Más bien los bisnietos, eran los bisnietos los que convivían con ella. Otro día iba otro hermano con su familia y así se iban turnando. Porque también llega un momento en que se engentan. Y entonces ya quieren su paz. Entonces conviven un ratito, pero en cuanto ves que empiezan a inquietarse, ya te los llevas a su recámara y a que estén en paz, aunque tú sigas la fiesta después. Claro, es que los ritmos no son los mismos y eso también es importante entender. Marta, teníamos por aquí algunas imágenes que creo que hablan mucho de, ahora que has hablado de los resultados, de, bueno, de vivir esta etapa de otra manera. Creo que tenemos unas fotos aquí, las ponemos muy bonitas, sí, claro, de la familia. Vamos allá. Bonita, qué bonita. Tenemos aquí otra recopilación más. Se completa. Luego su polvito y su labial, su lipstick. Te queremos.
Mira, y aquí se ve perfectamente lo que acabas de comentar, ¿no? De la importancia también de convivir con los más pequeños, entendiendo que tienen ritmos diferentes, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, pero sí se puede convivir también y es enriquecedor para las dos partes. Marta, para que vayamos cerrando, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendas a más familias que están pues, pasando por esa etapa? Hemos dado un montón de prácticas aquí hoy, vamos a seguir avanzando en los talleres, pero ¿qué recomiendas hoy? ¿Qué te gustaría decir para todas, bueno, pues las hijas, a lo mejor esposas, a lo mejor cuidadoras que están aquí hoy acompañándonos? Pues lo que recomiendo es no ir en contra de lo que tienes que vivir por principio, porque si estás en contra de lo que tienes que vivir, pues lo vas a vivir angustiado, estresado, enojado, y eso no te hace bien ni a ti ni a tu familiar. Entonces, aceptar las cosas, ir aceptando las cosas como son, ir manejando las cosas con instrucción y con técnicas que se pueden aprender muy bien con el método Serena, con el sistema de refréscame la memoria, de verdad, son de gran ayuda, pero sobre todo con amor. Que trates a tu familiar como te gustaría que te trataran a ti si estuvieras en esa situación. Importante. Eso. Sí, hay una frase que decimos mucho, bueno, un principio del método Serena, ¿no? Que el estrés es el desafío que rechazamos, ¿no? Y el reto es el desafío que abrazamos. Y en esta Muy etapa, pues bonito. es muy importante abrazar esta situación. Y eso no significa que no vayamos a hacer nada, significa justamente lo contrario. Cuando aceptamos, y vamos a hablar de eso, de hecho es que en el último taller hablamos en concreto de estas fases por las que pasamos, pero como decía antes, acompañarlos en orden es muy importante. Pero cuando aceptamos lo que nos permitimos a nosotros mismos también es mirar, oye, ¿y entonces qué es lo que puedo hacer para ayudarme? ¿No? Y hemos visto ejemplos de adaptación, de cómo identificamos las necesidades, de cuando hay comportamientos, qué puede haber detrás, qué es lo que están tratando de comunicarnos. Y eso, en definitiva, pues nos va a permitir acompañar. El amor siempre está ahí, siempre está presente y se trata de amplificarlo, ¿no? Yo siempre hablo de eso, que las estrategias son para amplificar este amor, para dejarnos vivir esta etapa que tiene sus momentos, pero que lo podamos vivir de hecho con serenidad. Ese es el objetivo. Y sobre todo el proceso de esas enfermedades, de esos padecimientos, son muy tristes porque les generan mucho temor. Cuando ven que ya no se pueden expresar, tú les ves la cara de ¿por qué no puedo decir la palabra que quiero decir? La desesperación. Entonces, imagínate la angustia por la que tienen que pasar o que quieren ir al baño y no hay quien los lleve y no pueden ir solos, ¿no? Mi mamá llegó a levantarse solita, que casi se cae del reposet donde la sentábamos, porque se sintió sola y por quererse levantar, casi se cae. Se fue así de resbaladillas del suelo, no fue precisamente una caída de lastimarse, pero sí me di cuenta que aparentemente no tenía ninguna fuerza, pero el miedo la hacía tener una fuerza hasta como para levantarse. Totalmente, Entonces, y en esos momentos cuando vemos hay que situaciones dejarlos difíciles, solos, claro, y que hay ya están situaciones, muy mayores. sí, no, y hay situaciones así que sacan una fuerza enorme, pero eso es cuando está el miedo, cuando están muy asustados y con mucho miedo, de repente, y ahí también vuelvo a una frase que has dicho antes y que también vamos a hablar de eso, de pensar que lo hacen intencional, ¿no? De repente ves una persona que está débil en algunos momentos o que no tiene la misma capacidad a todo momento, pero de repente pues consigue moverse, de repente, pero normalmente eso es un reflejo de que toda su energía, de todo su cuerpo está ahí, porque está en un proceso Adrenalina. exacto de lucha y huida, ¿no? Entonces, pero eso pues es malo para el corazón, es malo luego para descansar, es malo porque sube el cortisol, pero realmente es un Le reflejo de sube la presión si supervivencia. es una persona hipertensa, o sea, de verdad. Y el amor echa fuera el temor, eso es indudable. Marta, mira, por aquí nos van mandando unas cuantas manitas rosas. Bendiciones, Ay, gracias por su gracias. testimonio. Betancourt, qué bonito. Pues sí, vamos a ir cerrando por hoy. Marta, muchísimas gracias por todas tus Gracias a ti palabras. por invitarme.
Es un gusto enorme. Ya sabes que esta es tu casa, que eres de la familia Serena y que estás invitadísima a venir siempre. Nos has dejado aquí con muy buenos, bueno, yo emocionada por lo menos con las fotos también de tu mamá, de saber que habéis podido transitar y vivir esta etapa con serenidad, con paz, o sea que eso, bueno, por eso estamos, ¿no? Y me alegro muchísimo de haberos acompañado en este camino y de que estés aquí compartiendo con más familias, o sea que muchísimas gracias. Desde luego lo que más asombra y lo que más se nos queda, pues son los resultados que se obtienen siguiendo los consejos que dan en tus clases. Me alegro, Marta, me alegro. Ay, Bueno, muchas gracias a todos. muchísimas gracias. Tenéis por aquí, voy a hacer un pequeño refuerzo que tenéis por aquí si alguien llegó más tarde. El lunes, vamos, en 2 días empezamos ya los talleres. Ahí vamos a ver muchos de los conceptos que hemos hablado hoy en orden para entender un poco el proceso que vive nuestro familiar, algunos errores que cometimos sin querer. Eso en la clase 1. Luego ya profundizaremos en qué hay detrás de todo tipo de conductas. Luego avanzaremos con ejemplos prácticos y también hablaremos de las fases del cuidador. Entonces, acompañarlo en orden. Si podéis estar en directo, yo siempre digo que es más valioso porque, bueno, pues vamos a estar compartiendo. Podéis compartir también con otros compañeros aquí a través de los comentarios. Y luego también quedan grabados si alguien necesita verlo más tarde, pero apuntar en vuestro calendario y verlos en el mismo día, porque la semana talleres queda disponible una semana, es la última del año. Entonces, bueno, pues hacerlo como un voto de compromiso, porque si no, el tiempo nunca sobra, con lo cual si no lo apuntamos las cosas, si no nos lo marcamos como una prioridad, pues es posible que no vayamos y luego, bueno, ya lo hemos hecho otras veces y luego pasan los días y los talleres salen del aire. Entonces, de corazón, pues ese es mi consejo hoy también, que pongáis las fechas. Nos vemos el lunes. Tenéis el enlace por aquí si alguien se lo ha perdido y nada, y vamos a conocer también la experiencia de otras compañeras también como Marta que van a estar dando, bueno, explicando algunos pasos también que han llevado a la práctica como hemos visto hoy a lo largo de los talleres. Así que Marta, de corazón, una vez más, muchísimas gracias. Enhorabuena también, que siempre este espacio es para felicitaros por toda esta dedicación, también por el cuidado, por transmitir, por amplificar, ¿no? este amor hacia tu mamá, que también es una mujer que dejó un legado muy bonito. Eso lo estábamos hablando unos minutitos antes y eso es muy valioso, ¿no? Y hoy pues lo hemos podido compartir. No se pierdan el método Serena, de verdad se los recomiendo muchísimo. Les va a ayudar, cañón, les va a ayudar. Creo que sí. Muchas gracias, Marta, muchas gracias y un abrazo enorme para toda la familia. Un abrazo. Gracias. A ver, por aquí una lluvia de manitas rosas a Marta y ya nos vemos el lunes. Chao, Elida por aquí. Bye. Emma, Ana, bye. Marta, muchísimas gracias. Bye. Chao. Chao, chao.